No sé si alguien necesite realmente de este video, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes algo un poquito más íntimo de cómo funcionan, o mejor dicho, cómo grabo mis videos, en dónde los hago. Y pues para eso les voy a mostrar vistazos rápidos de mi cocina acá en la casita de ustedes, para que vean, a quien le interese, claro está, cómo es que fui empezando con poquito y cómo ha sido la evolución en este camino en donde he aprendido mucho, muchísimo de la mano de ustedes. Yo no soy ningún experto en la temática de hacer videos, no he estudiado prácticamente nada que tenga que ver con marketing ni la creación de contenido. Y pues todo lo que he aprendido ha sido aquí en videos de YouTube y en alguna que otra lectura también por internet. Yo básicamente lo que estudié fue gastronomía e ingeniería de alimentos y como se darán cuenta es algo que está un poquito alejado de la temática de creación de contenido para internet. Básicamente lo que comenzó como un hobby se ha transformado, se ha vuelto parte importantísima de mi vida porque gracias a ustedes me he dado cuenta que vale muchísimo la pena seguir haciendo videos con todos sus comentarios, sus preguntas y sobre todo su retroalimentación, porque eso me llena de mucha confianza y me hace tener mucha fe en toda la gente que quiere aprender un montón de cocina o panadería. Así que pues, sin más, vamos a echarle un vistazo a la cocina. Acompáñenme. Quisiera comenzar el video con el alma y lo que ha sostenido mi trabajo durante mucho tiempo, esta hermosa batidora pintada de Iron Man. Llevo con ella aproximadamente más de 6 años y si bien ha necesitado su mantenimiento como todo equipo lo requiere, sigue aquí dando batalla después de palizas duras de trabajos diarios a marchas muy forzadas. Por el modelo, la neta, ni me pregunten, tengo entendido es de la marca Rhino porque yo la compré de uso, ya estaba viejita. Completamente a favor de comprar equipo usado en buenas condiciones y pues la batidora era blanca, la pintura estaba súper gastada, se veía muy feita por afuera, era súper funcional pero se veía fea por afuera. En ese momento yo estaba enamorado del color que tenían las KitchenAid y la mandé a pintar con un amigo que se dedica a pintar motocicletas, carros, bicicletas y que hace un trabajo hermoso, de verdad tiene una capacidad impresionante para pintar a mano alzada, es una chulada. Entonces se la mandé a él y le dije, oye, quiero que pintes esta batidora, me gustaría que fuera de color rojo. Ya él me dice, pues, ¿qué tipo de rojo? Y de rojos hay un montón, ¿de cuál le pongo? El que yo quiera. Y yo lo único que se me ocurrió pensar en ese momento fue como, pues no sé, una especie de rojo Iron Man. Así quedamos, así está. Y pues, santa madre de Dios, con lo que regresó, no solamente se le ocurrió pintarla del rojo Iron Man, si es que es rojo, le puso la cara de Iron Man y no sé ustedes, pienso yo que le quedó como anillo al dedo, parece que fuera parte de la armadura de Tony Stark. Y pues aquí seguimos después de más de 6 años y seguimos dándolo todo hasta el final. Perdónenme por lo sucio, esta vida de adulto independiente no es fácil, pero bueno, aquí comencé mis videos en esta estufa que prácticamente tiene mi edad, estufa de las viejitas, de las de antes, que duran un montón. Obviamente no era mía, me la heredaron y esto fue mi salvación. Con mi batidora y con la estufa comencé a vender mi pan y mis postres que me ayudaban a solventar mejor mis gastos, pues para no andar sufriéndole tanto ni apretándome tanto la tripa al final de la quincena. Como podrás ver, en estos momentos el horno pues ya no se usa, pasó a ser como de señora con un montón de cosas almacenadas ahí. Bueno, ahí tengo nada más unos sartenes, no me gusta tener nada amontonado. Porque afortunadamente la venta de pan se aumentó, creció mucho y me permitió comprar este horno que están viendo. Es un horno de la marca Indecen, fabricantes del Estado de México. Ellos me lo trajeron acá a la casa y yo ya mandé completar la instalación.
El horno es de flautas, no es de convección, no cocina parejo y la temperatura la regulo calculando la flama con una perillita, pero lo que me encanta en especial de este horno es que tiene una potencia bárbara, alcanza temperaturas tremendas sin mucho esfuerzo y en poco tiempo, además de que también mantiene bien el calor, entonces cuando abro las puertas para revisar el pan, para rociar con agua o para darles la vuelta a las charolas, tampoco se baja tanto la temperatura. Esto me ha permitido aumentar muchísimo la producción o el volumen de pan para vender y pues así tener más recursos. 100% recomendados estos hornos de Indecen porque mucha de la evolución que he tenido en mi trabajo ha sido gracias a este horno. Ahora, pues, esta es la barrita de la cocina. Aquí es donde ves el pan, cómo lo porciono, cómo lo boleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovecho el espacio para mostrarte con qué es lo que grabo. Nada de esto está pagado, quiero informarlo. Nadie me está promocionando. Es lo que genuinamente utilizo para grabar mis videos. Pero si alguna marca quiere pegarse conmigo, pues ya podemos hablar de la situación. Esta es mi cámara Sony, es un modelo ya viejito, es una Alpha 5000 que compré muchísimo tiempo antes de pensar en grabar videos para YouTube. Como te darás cuenta, mi ansiedad no me deja estar quieto, necesito estar haciendo cosas todo el tiempo estoy buscando qué hacer y pues ya después estoy chillando porque tengo demasiado trabajo, pero bueno, así funciona. Uno de mis hobbies favoritos es la fotografía. Aquí le guardo muchísimo respeto a mis amigos camarógrafos, a mis amigos fotógrafos, porque realmente hacer una buena fotografía es muy, muy difícil, es una tarea muy complicada. Más allá del equipo, lo que te da una buena fotografía es el fotógrafo. Y pues eso es lo que me animó a tratar de aprender un poco de fotografía para comprar esta camarita. También la compré usada, pero hasta el día de hoy me sigue enamorando con todo lo que puedo hacer con ella. Ahora dirás, pues si grabas con esta cámara con que estás grabando ahorita, pues ahí les va el chisme. Yo creía que para poder hacer videos necesitaba de una supercomputadora con muchos programas, con muchos recursos, cosas que costaban un montón, y no me animaba a hacerlo porque de alguna u otra forma terminaba perdiendo el recurso. Algo le fallaba al carro, el mantenimiento de la casa, el pago de todas las cosas que se tienen que hacer. Esta vida de adulto, ya les dije, no es tan fácil. Y pues no me daba la oportunidad de comprarme algo así. Pero me di cuenta de una maravilla. Tuve que comprar este celular, un Huawei P20 Lite, que salió más o menos hace 6 o 7 años. Y me llevo la tremenda noticia de que con este celularcito me podía permitir editar todos los videos que se me ocurrieran. Así que básicamente todos los videos de este canal, a excepción de este que están viendo en este momento, están editados en este Huawei P20 Lite. Usando una aplicación que se llama Power Director. Es un editor de video bastante intuitivo, muy fácil de usar. Comencé a editar pequeños videos para Instagram cuando todavía era como Instagram TV o algo así, no habían todavía los Reels. Todavía no me pasaba por aquí a hacer videos de YouTube, pero resulta que el dispositivo superó completamente las expectativas y con creces, porque aquí he podido editar los videos de mi canal que duran casi 1 hora o más de 1 hora, no sé cuánto es el que más dura. Ya tiene su edad el teléfono, ya me está dando las últimas en este sentido y hay algunas aplicaciones que no le funcionan, pero sigue dando mucha batalla, todavía puede editar los videos. Afortunadamente para mí las cosas han estado funcionando bien, el trabajo y el esfuerzo han dado sus frutos, muchas gracias a Dios, y el apoyo de mi familia, que ha sido incondicional en cada una de las decisiones de vida que estoy tomando, pues ponen en forma un negocio que estoy abriendo con los recursos que se están generando de todo lo que estoy haciendo. Así que también me pude hacer del celular con el que estoy grabando este video, que ya es una gama bastante más alta y que tiene un mayor rendimiento en la creación del contenido. Básicamente ya es para esto.
De hecho, este video también es para mencionarles que dependiendo de cómo se den las cosas, de las situaciones del negocio que les estoy contando, es posible o no, todavía no lo decido por completo, que cambie de locación para grabar los videos, pero todo dependerá de cómo camine el proyecto. Para que los videos se vean un poquito mejor, compré estas lámparas con sombrilla para fotografía. Las uso la mayor parte del tiempo porque aquí la casa es bastante oscura y aunque sea de día, pues se vuelve un poquito complicado grabar. Y pues ya por último, estas repisas de madera que te van a ser muy familiares es el fondo que utilizo para grabar en donde pruebo los panes o la comida. Yo pretendía comprarlas, me daba flojera hacerlas, pero las estaba buscando, yo también me estoy buscando ahí, ¿no? En Mercado Libre y en Amazon, y cuando vi los precios fue como de, no, esto está demasiado costoso, y me fui a una tienda de madera, una maderería, como, ay, corríjanme en los comentarios, por favor. Compré la madera, prácticamente todo lo que se necesita. Afortunadamente yo tenía la herramienta y con eso me animé a hacerlas y pues creo que no quedaron tan mal, dan el gatazo. Las hice también con el objetivo de almacenar mis especias y de alguna parte de equipito como para tener a la mano de tragos y eso. No la hice para grabar contenido de YouTube, pero 2 años después de eso funcionaron perfecto, igual como anillito al dedo para grabar los videos de fondo, que siento se ve bastante bien, le dan como ese aspecto hogareño o casero. Como podrán ver, muchas de las cosas que uso para el canal ya las tenía, mucho fue improvisado. El canal básicamente nació porque me parece injusto que haya personas compartiendo cosas poco reales. Hay muchos buenos panaderos y panaderas en YouTube, claro que sí, pero hay otros que solamente están lucrando con el tiempo de la gente y la confianza que les dan. Y eso pues me parece bastante bajo. Digo, cada quien hace con su vida lo que quiera, pero aquí no solamente estoy tratando de enseñarte recetas, sino estoy tratando de compartir el poquito conocimiento que tengo para que se aprenda a cocinar, para que aprendamos a hacer pan y así yo también ir aprendiendo de la mano de ustedes, que créanme que he aprendido muchísimo en este camino. Estoy tratando de desarrollarme más profesionalmente y veo que estoy ayudando a que también de más gente lo haga, así que espero de todo corazón con este canal ayudarles de la misma manera en la que yo estoy creciendo. Quiero decir que nada de esto sería lo que es hoy sin el apoyo de mi familia. Por más loca que suene la idea, siempre he recibido el apoyo de mis seres amados. Le agradezco muchísimo a Dios por colocarme en el lugar correcto, rodeado de gente tan maravillosa. Esto es un agradecimiento también para todos mis amigos. Cuando recién saqué el canal, empecé a publicar mis enlaces en Facebook y muchos de mis amigos, muchos de verdad compartían mis videos, aunque no los vieran, pero hacían el esfuerzo por compartirlos y pedirle a la gente que los viera, y eso ayudó a que el canal pudiera empezar a crecer sin que tardara tanto. Entonces ese apoyo incondicional realmente lo agradezco de todo corazón, pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes que se quedan hasta el final de mis videos, aunque sean muy largos, a ustedes que le dan like, que comentan, que lo comparten y que pues forman parte de esta comunidad que aunque sea muy pequeña es muy grande de corazón. No saben lo mucho que me anima a leerlos. Todas las cosas o los resultados que me mandan por Instagram también es muy satisfactorio. Esto básicamente es un interludio de lo que ha sido el canal y de lo que será. Estamos a punto de llegar a los 40,000 suscriptores. Yo sé que a comparación de canales pues que ya son gigantes, que prácticamente están perpetuos aquí en YouTube, no es nada, pero yo de verdad que no imaginaba en ningún momento llegar a estos números. La expectativa era muchísimo más baja porque yo solamente esperaba ayudar a algunos cuantos y hoy llena mi corazón el saber que esto va para más grande, que
estamos haciendo una comunidad gigante de gente que ama la cocina, que ama la panadería y sobre todo que ama compartir. Recuerden que el conocimiento no puede ser real si no se comparte, entonces me llena el corazón saber que hay tantas personas dispuestas a enseñar lo que saben y pues yo junto con ustedes quiero ser una de ellas. Repito, no sé quién realmente necesite este video, a quién le vaya a servir, pero pues a alguien le ha de servir, a alguien le ha de interesar. Espero que lo hayan disfrutado. Si se quedaron hasta el final, pues gracias por ver este lado emotivo mío. También tengo sentimientos, un lado muy sentimental. Y pues creo que no puede ser de otra forma. Los cocineros somos muy sentimentales, somos muy emocionales, para bien o para mal también, quién sabe. Pero bueno, gracias a todos por ver este video. Sería bueno de vez en cuando también armar unos lives, ¿no? Me gustaría platicar con ustedes, no sé a ustedes qué les parece la idea. Les digo, soy un novato en esto de la creación del contenido, aunque ya llevo un par de años con el canal, pero pues no sé a ustedes qué opinan, qué les gustaría que fuera, también porque propongan los horarios y pues me gustaría también probar nuevas opciones. Por lo pronto, les mando un abrazo enorme, les mando un beso gigante. Deseo que tengan el éxito del mundo en todos sus propósitos de año nuevo, en todos los planes que hagan y que la masa madre los acompañe siempre. Yo soy Ricardo Burgos y nos veremos muy pronto. Dios me los bendice. Bye.